Estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, Connecticut, en la parroquia catedral, en la iglesia de San Agustín, en la capilla, para la continuación de nuestras clases de Educación Religiosa o RICA, el rito de iniciación cristiana de adultos. Y nuestro tema hoy en día, clase número 20, es los creos, el creo de los apóstoles y el creo niceno, o el credo de Nicea. La palabra credo, creo en español, o credo en latín, significa I believe, o yo creo. Y porque los creos comienzan con esta palabra, creo. Y los creos son declaraciones de nuestra fe, las cosas más básicas acerca de nuestra fe. La diferencia entre los dos creos es que el creo de los apóstoles es más antiguo y el creo de Nicea, o niceno, el creo niceno, es del año 325, después de un concilio, el concilio de Niceno, en el cual los obispos asamblados, declarados juntos estas cosas básicas acerca de quién es Jesucristo y qué es Jesucristo. Era una heresía en el tiempo del concilio de Niceno. Un obispo se llamaba Ario, o Arius en latín, no creía básicamente que Jesús era verdaderamente Dios. Y por eso el creo niceno declara oficialmente en la parte de toda la iglesia, los obispos juntos en este concilio, declararon que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero el creo de los apóstoles, hay una leyenda o una tradición que este creo era escrito o fue escrito por los apóstoles. Y hay 2 artículos, o 12 artículos, 12 puntos, y la leyenda o la tradición es que un apóstol escribió un artículo. Y por eso podemos investigar el creo de los apóstoles primero, porque el creo de Nicea es más o menos la misma cosa, pero más grande, más larga, porque hay más información en el creo de Nicea que clarifica las preguntas que eran en conexión con el creo de los apóstoles. Por eso podemos investigar o considerar cada uno de los 12 puntos. Y después el creo niceno. Primero, comenzamos y decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y nada más, es todo acerca del Padre. Pero quizás es todo lo que necesitamos conocer o saber, que Dios el Padre es el Creador de todas las cosas, el universo, todo el universo. Y también significa, o hay una pregunta, si solo el Padre creó el mundo o el universo, y no también el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por supuesto, son 3 personas, pero un Dios. Por eso, un Dios, cuando una persona hace una cosa, las otras personas lo hacen también, porque no se separan las personas de Dios del uno del otro. Por eso, todo el Dios creó el mundo, pero referimos al Padre como el Creador. Y es importante también reconocer que
Solo la diferencia entre las personas de la Trinidad son sus relaciones entre uno y otro. No, el Padre no es más antiguo o más anciano que el Hijo, porque el Hijo existe por siempre. El Espíritu Santo también. Por eso, segundo, el Creo dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Este punto es importante. Nuestro Señor significa que los apóstoles creyeron que Jesús es Dios. Es una creencia muy antigua en la historia de la Iglesia. Y decimos que Jesucristo es su único Hijo. Necesitamos distinguir entre el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que existe por siempre, no tiene inicio, ni tiene fin, pero en un momento en el tiempo, este Hijo que existe por siempre, tomó la humanidad, una naturaleza humana a sí mismo. Y en este momento podemos referir a Jesucristo. Jesucristo es la unión de Dios y hombre en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es, según las Escrituras, cuando María estaba lista en los ojos de Dios, en este momento el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, María concibió Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Nació de Santa María Virgen. Eso es importante también porque indica a nosotros que Jesús era un hombre actual, en un momento en tiempo actual. No es un sueño, no es una figura de nuestra imaginación, era una persona divina en el cuerpo de un hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Este artículo es importante también porque indica históricamente que bajo el gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén, en el Imperio Romano, en un año, el año más o menos 33, estos acontecimientos pasaron. Son acontecimientos reales o actuales, no son figuras de nuestra imaginación. Fue crucificado, muerto y sepultado. Verdaderamente hombre. Descendió a los infiernos. Tenemos una discusión de este artículo en otro lugar, porque es la región de los muertos, porque antes del sacrificio y crucifixión y resurrección de Jesús, las puertas del cielo fueron cerradas después del pecado original de Adán y Eva. Y todo el mundo, todos los muertos esperaban al sacrificio de Jesús para abrir las puertas del cielo de nuevo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Es la cosa más fundamental de nuestra fe, que es de Jesús, Dios y hombre, resucitó de los muertos. Si no, según San Pablo, nuestra fe está vacía. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Ok, ¿por qué es importante que subió a los cielos? Porque cuando Jesús subió en el cielo, tomó también nuestra naturaleza humana en sí mismo. Y por eso es un ejemplo o un modelo que nuestros cuerpos también pueden un día, conocido solo a Dios,
en el cielo también. ¿Por qué es importante? Porque la definición de una persona humana es una unión de alma y cuerpo. Por eso, si queremos o si intentamos ser humanas personas eternamente en el cielo, necesitamos nuestros cuerpos, porque la definición filosófica de una persona humana es la unión de alma y cuerpo. Por eso, para ser eternamente humanas personas, perfectamente, completamente, necesitamos nuestros cuerpos. ¿Cómo pasará esta cosa? Nadie sabe, solo Dios. Y está sentado a la derecha de Dios. Es una expresión que indica su igualdad con Dios, el Padre. El Hijo y Espíritu Santo son completamente iguales, pero no los mismos, las mismas personas, pero el mismo Dios. Y finalmente, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Sabemos que al fin de los tiempos, Jesucristo, el juez, retornará en este mundo para completar la historia de salvación. Y cada persona, en el momento de su muerte, Jesús ¿cómo se llama? Encuentra a Jesús en el momento de su muerte. Y al fin de los tiempos, todo el mundo encontrará a Jesús, el juez. Ok, hay mucho de Jesucristo, porque Jesucristo quizás es el más difícil para nosotros entender este misterio de una persona divina, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, pero con dos naturalezas. La naturaleza divina, por supuesto, porque es siempre divino, y la naturaleza humana, porque tomó a sí mismo la naturaleza humana por el poder del Espíritu Santo de María la Virgen. Bueno, finalmente, creo en el Espíritu Santo y nada más. No hay más información acerca del Espíritu Santo en este creo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra católica? En ese sentido, significa universal. Hay una iglesia aquí en Bridgeport, se llama universal, pero no es católico, no es católica. La palabra católico significa universal, porque en este tiempo, en esta época, fue solo una iglesia cristiana, la iglesia católica. Después de la Reformación protestante en el siglo XVI, comenzó las divisiones que podemos ver entre las iglesias cristianas en el mundo de hoy. Hay una sola iglesia católica. También la comunión de los santos. ¿Qué significa esta? La palabra comunión, por supuesto, significa unión, juntos. Y hablamos de la iglesia en tres partes. Primero, la iglesia triunfante. Dios sí mismo, todos los ángeles y los santos en el cielo, es la iglesia triunfante. Aquellos que han triunfado sobre las dificultades de esta vida y entraron en el cielo. Y hablamos también de la iglesia militante en este mundo. Los bautizados en la iglesia, que son una parte del cuerpo de Cristo, la cabeza, o el jefe de la iglesia, Jesucristo, y hay una unión entre las dos partes, los bautizados en este mundo y los bautizados en el cielo. Y finalmente, la tercera parte de la iglesia es las almas en el purgatorio, o la iglesia
sobreviviendo purificación. La razón para purgatorio es para purificar nuestras imperfecciones después de nuestra muerte, porque podemos entrar en el cielo. Las Escrituras dicen muy claramente que nada imperfecto puede entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Por eso, la persona humana que muere en un estado de gracia, pero no es perfecta ya, tiene la oportunidad, por medio de los méritos de Jesucristo y su sacrificio, y las oraciones de los santos en el cielo y la iglesia en este mundo, la posibilidad de recibir la perfección o purificación de nuestras imperfecciones y entrar en el cielo. Nadie, excepto Dios, sabe cómo exactamente pasa todo esto, pero es nuestra fe, revelación por la iglesia, por los apóstoles y las escrituras. Bueno, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, por supuesto, y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como dije, según las Escrituras, al fin de los tiempos, nuestros cuerpos y nuestras almas necesitan ser reunidos, porque podemos ser personas humanas eternamente. Bueno, el Creo de los apóstoles. Ahora, el Creo Niceno, como dije, es más largo, porque fue preguntas que en conexión con el Creo de los apóstoles después de los años, los siglos. Por eso en 325 este concilio niceno aumentó el creo. No necesitamos examinar todas las partes porque es más o menos la misma cosa. Pero hay más explicación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Eso es todo. Necesitamos decir también que mi pensamiento, usamos el creo de los apóstoles durante los bautizos, cuando rezamos el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, y durante la misa de Pascua, cuando declaramos de nuevo nuestros comprometidos de nuestro bautizo. Usamos el creo niceno durante la misa cada domingo. Otra cosa interesante, podemos cantar el creo niceno usando el canto gregoriano, pero no hay un arreglamento, se puede decir, de un canto de los Creo de los apóstoles. Este significa que durante muchos siglos, todos los siglos de la historia de la Iglesia, el creo de los apóstoles no se usaban durante la misa. En vez, se usaba el creo niceno durante la misa. Por eso hay tres diversas settings, reglamentos, no sé la palabra, del creo niceno en canto gregoriano. Pero hoy en día se puede usar el creo de los apóstoles en la misa, pero no hay una tradición, no hay una historia. Probablemente los que quieren usar el creo de los apóstoles durante la misa quieren hacerlo porque el creo de los apóstoles es más corta. Ok, el punto es que el creo niceno tiene 4 partes. Primero, Dios el Padre. La segunda parte, y la parte más larga, más grande, es Dios el Hijo.
El tercer parte, Dios, el Espíritu Santo, y finalmente la Iglesia. El punto importante que necesitamos recordar para nuestra clase es la diferencia entre los dos. El Creo Niceno dice mucho más acerca de la divinidad y humanidad de Cristo. Y la igualdad, el punto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son completamente igual como personas. Uno no es mejor o más poderoso, etcétera, que el otro, la otra. Ok, finalmente la Iglesia. ¿Por qué? Padre, 4 partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia? Porque la Iglesia, después de la fiesta de Pentecostés, es la presencia de Jesucristo en este mundo. Somos la Iglesia católica y por eso somos la presencia de Jesucristo en este mundo cuando estamos en un estado de gracia, cuando estamos en comunión con Dios. Por eso la Iglesia es la presencia de Jesucristo en el mundo de hoy. Y decimos que la Iglesia es una, eso es, Jesús estableció una Iglesia, no 33,000. Una, la Iglesia católica. Santa significa que la Iglesia sí misma es católica, no todas las personas en la Iglesia, como sabemos muy bien. Católica, que significa universal, y apostólica, muy importante. Significa que la Iglesia católica descendió, se puede decir, de los apóstoles. Cada papa, comenzando con Pedro hasta Francisco, hoy en día, era un papa durante todos los años de la historia de la Iglesia. Y hoy en día el papa es el sucesor de Pedro, el primer papa, y los obispos son los sucesores de los apóstoles, los primeros obispos, podemos decir. Confieso que hay un solo bautismo. Eso es que los protestantes, los cristianos no católicos, que usan agua y las palabras correctas, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sus niños, sus adultos, son bautizados, porque hay un solo bautismo, con agua y la fórmula trinitariana. Finalmente, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En resumen, los credos son declaraciones de los hechos mínimos, las cosas más importantes, pero no todo la enseñanza de la Iglesia, por supuesto. Las cosas básicas que necesitamos creer para considerarnos católicos. Creo de los apóstoles, más antiguo y más corto. El Creo Niceno de 325, un poquito más aumentado para explicar y responder a preguntas durante los primeros siglos de la Iglesia. Creo que es todo hoy en día. Se puede leer estos creos en el librito de las oraciones y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, o también son en la red, muy fácil para encontrar. Es todo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.